Cuando vemos un planisferio, nos encontramos con muchas de ellas. Aunque a veces no les prestemos atención, pueden ser lugares muy especiales. Te invitamos a conocer las curiosidades más inesperadas y los récords más increíbles sobre las triples fronteras que existen en el mundo. Las líneas imaginarias que marcan cuándo empieza un país y termina otro esconden muchas curiosidades. En algún momento, esas líneas se interrumpen, porque, por ejemplo, se llega al mar. Pero, en muchas ocasiones, las fronteras terminan cuando empieza otra. Deja de separar a dos países determinados. Uno no está más involucrado y se suma uno nuevo. En este punto nos encontramos con las triples fronteras, es decir, lugares exactos en los que confluyen tres estados nacionales. Hay muchas de ellas en todo el globo. Se calcula que son 175, pero existen algunas discrepancias. No es tan fácil determinarlo, ya que hay distintos criterios según si reconocemos o no a un país. Por ejemplo, en la práctica existe una frontera entre Transnistria y Moldavia, a pesar de que casi nadie la reconozca oficialmente. Si la tenemos en cuenta, habrá una triple frontera entre Transnistria, Moldavia y Ucrania justo en este punto, sobre el río Dniester. Muchas de las triples fronteras, también conocidas como trifinios, se referencian sobre un lugar de la naturaleza, es decir, no están determinadas por una coordenada que fue fijada previamente. Este sería el caso, en cambio, de la triple frontera entre Argelia, Mauritania y Mali, en medio del desierto del Sahara. Entre las que podemos considerar naturales, hay algunas que esconden lugares increíbles. Por ejemplo, una de las triples fronteras más famosas es la que une a Paraguay, Brasil y Argentina. Está en este punto, en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná. Cada uno de los tres países tiene un hito que celebra la unión de las tres naciones. Pero, unos pocos kilómetros hacia el este se ubican las cataratas del Iguazú, uno de los escenarios naturales más increíbles del mundo. Así que si viajamos a conocer este lugar, muy fácilmente podremos visitar tres países distintos. También en Sudamérica, otro trifinio muy particular es en el que se unen Brasil, Venezuela y Guyana. Se trata del Monte Roraima, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra y que llega a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Aunque vale la aclaración. Para Venezuela no existe en este punto una triple frontera, ya que reivindica como propia buena parte del territorio que en la práctica controla Guyana. En otra parte del mapa también nos encontramos con paisajes increíbles, como el pico Yeongseong, esta inmensa montaña que pertenece a la cordillera de los Himalayas. Llega a los 7.462 metros de altura y divide a Nepal, China e India. No es el único trifinio que separa a estos tres países. Hacia el oeste sucede lo mismo, también sobre los Himalayas, aunque en este caso es más difícil la demarcación, ya que es una frontera disputada la que separa a China e India en esta sección. Hay más casos en los que tres países comparten más de un trifinio. De hecho, sucede en otras 6 ocasiones. Similar al caso de Nepal es el de Bután, que comparte 2 trifinios con China e India. Cerca, también en Asia, hay 2 trifinios compartidos entre Mongolia, Rusia y China. El más oriental de los dos es algo extraño. Tiene un monumento despegado del piso que se apoya sobre los 3 países. Volviendo a los estados que tienen más de un trifinio compartido, hay un solo caso en África. Involucra a un estado muy pequeño, Eswatini, rodeado por 2 más grandes, Sudáfrica y Mozambique. Los 3 casos que faltan están en Europa, uno en el este, entre Ucrania, Rumania y Moldavia. Los otros 2 incluyen a países muy pequeños. Liechtenstein comparte 2 trifinios con Suiza y Austria. Y Andorra está rodeada por Francia y España. El tamaño de los países no tiene un vínculo directo con la cantidad de triples fronteras con las que cuenta. Es cierto que Rusia tiene 11 trifinios y China el récord con 16, y son países enormes.
Pero de los 6 países más extensos del planeta, 3 no tienen ni una sola triple frontera. Australia no tiene límites terrestres con ningún país, así que no hay mucho que aclarar. Estados Unidos tiene 2 fronteras, con México en el sur y con Canadá en el norte, y están muy lejos de acercarse. Justamente Canadá es el otro. Además de la frontera con Estados Unidos, la más extensa del planeta, desde 2022 tiene un pequeño límite con Dinamarca, en la isla Hans. Pero casi todos los países que tienen más de 2 limítrofes cuentan con un trifinio. Solo hay 3 excepciones. Uno es Reino Unido. Cuenta con fronteras con Irlanda en las Islas Británicas, España en Gibraltar y Chipre por las bases Akrotiri y Dekelia. Aunque si reconocemos a Chipre del Norte como un país independiente, allí se formaría una triple frontera. Otro país con más de 2 fronteras, pero ningún trifinio, es Indonesia. Limita con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia en distintas islas. Y justamente el otro país que falta mencionar es Malasia. Además de su límite con Indonesia, tiene fronteras con Brunei, Singapur y Tailandia. Es decir, 4 fronteras distintas, pero ningún trifinio. Pero hay varias triples fronteras más que nos llaman la atención. Una sola capital en el mundo está en uno de estos lugares. Se trata de Bratislava. En las afueras de la ciudad está el punto justo en el que Eslovaquia se toca con Austria y Hungría. Allí además vemos uno de los hitos más extraños, una mesa de 3 lados con las banderas de los países. Otra ciudad importante que limita con 2 países es Basilea. Allí Suiza se junta con Francia y Alemania. Muy cerca de ese lugar se encuentra la triple frontera entre Alemania, Suiza y Austria. Es uno de los pocos casos en los que se habla el mismo idioma en los 3 márgenes. Varios de ellos están en América Latina. El Salvador, Honduras y Guatemala comparten, además del idioma, la reserva de la biosfera Trifinio Fraternidad. En Sudamérica hay otros 4 trifinios en los que se comparte el castellano. Involucran, según el caso, a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay. Un poco más al sur vemos otro trifinio especial, el que separa a Brasil, Uruguay y Argentina. Ubicada en el río Uruguay, es la triple frontera que está más al sur en toda la Tierra. Sin embargo, es difícil su demarcación exacta. Los uruguayos reclaman la soberanía de la isla Brasileira, que está en medio del río. ¿Y el otro punto extremo? El trifinio más cercano al Polo Norte es el que comparten Noruega, Suecia y Finlandia. Es conocido como Tríric Sørøst, y allí se instaló este montículo sobre el agua. Tiene el récord por muy poca distancia. Si nos movemos hacia el este y 600 metros al sur, podemos ver el trifinio entre Finlandia, Noruega y Rusia. Esta gigantesca nación tiene otro récord más. Cuenta con los 2 trifinios más alejados entre sí que tiene un país. De la triple frontera que comparte con Lituania y Polonia hay 7.200 kilómetros de distancia con la que tiene con Corea del Norte y China. Supera por solo 100 kilómetros a Francia. Desde este lugar de los Pirineos, en donde se toca con España y Andorra, a este de Sudamérica, en el que está junto a Brasil y Surinam. Para finalizar, tal vez alguien se haya preguntado si existe un cuatrifinio, es decir, un punto en el que confluyen 4 países distintos. No, en la actualidad no hay ninguno. El más cercano está en la franja de Caprivi, donde por solo 150 metros Namibia, Zambia, Zimbabue y Botsuana no llegan a tocarse. Y otro lugar extraño puede ser la Antártida. Si bien ningún país tiene soberanía, existen varios reclamos territoriales. Si tomamos como válidos los planteos de Argentina, Chile, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, tendremos un megafinio de 7 países justo en el polo sur geográfico. ¿Alguna vez estuviste en una triple frontera? Contanos tu experiencia en los comentarios. Por último, te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir adelante con el canal. En la descripción dejamos los links para comprar nuestro primer libro y también para convertirte en miembro de Un Mundo Inmenso.
también nos ayuda que le des me gusta a este video. Nos vemos la próxima.